Buenos días, amores. Aquí tenemos a nuestro amor, Sam. Se sienta a mi lado. ¡Ay, qué bien! Se senta a mi lado. Nuestro Sam. Bueno, lección 154. ¿Qué, Sam? Vamos a hacer... Él también se las debe saber de memoria, ¿no? Digo yo. Después de ser mi más fiel seguidor, ¿no? Bueno, estoy entre los... Ay, mira, me da la patita. Estoy entre las ministras de Dios. Estamos entre los ministros de Dios. Recordemos que vamos a recordar las lecciones anteriores porque tienen una lógica aplastante, ¿no? Aunque a nosotros al principio no nos lo parezca. Venimos de la lección, todas las cosas son ecos de la voz de Dios. Sam es un eco de la voz de Dios. Yo también lo soy, tú también lo eres. El agua, el bosque, todo. El ruido de la avioneta, que no sé si lo oís. Todos son ecos de la voz de Dios. Es la voz de Dios como moldeada por nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros juicios hacen que veamos a un Sam, ¿no? Y que me veáis a mí, ¿no? Y que yo me vea un móvil. Todo lo que vemos es fruto de nuestros juicios, pero la materia prima de nuestros juicios es la voz de Dios. Por lo tanto, si renunciamos a los juicios, queda la voz de Dios desnuda, ¿no? Sin disfraz. Luego decíamos que la decisión el poder de decidir ver solo la voz de Dios y no ver nuestros juicios es un poder que nos pertenece por quién es nuestro Padre, Dios. O sea, es un poder que nos pertenece por quién somos en realidad. Nosotros lo que somos va más allá de este mundo, va más allá de los padres biológicos, del sexo, de la edad, del conocimiento, de todo. Tenemos un solo Padre y es el ser, ¿no? Y por eso todos los habitantes, todos los seres humanos, tienen un poder oculto, ¿no? Que no se sabe, que tenemos, y tenemos el poder de decidir o ver los ecos de la voz de Dios en este mundo o no verlos, ¿no? Y si no vemos, como solo existen los ecos de la voz de Dios, si no los vemos, vemos otra cosa que no existe. Nosotros le decimos el ego, ¿no? O la materia, lo que sea. Ay, qué mimosín está. Entonces, ayer decíamos que ¿por qué nuestra seguridad descansa en nuestra indefensión? Porque nuestra indefensión, La lección de ayer dice, no sé, encuentro, que la indefensión es un reconocimiento, vamos a ver si encuentro la frase exacta. A ver. Bueno, la indefensión en realidad, a ver si es un reconocimiento de Cristo, ¿no? Decidir no defenderte con el ego, lo que el ego llama indefensión, en realidad es un reconocimiento de la existencia de Cristo, que es donde yace tu poder de decisión. Sin embargo, no podemos dejar de defendernos si no sabemos quiénes somos, ¿no? Es decir, cuando la lección dice en tu indefensión yace tu seguridad,
es como si le estuviese hablando al mar, ¿no? Por ejemplo, las olas, imaginemos que las olas se defienden por sobrevivir, ¿no? Entonces viene Cristo y le habla al mar, no le habla a las olas, le habla al mar y le dice, en tu indefensión reside tu seguridad. ¿Por qué? Porque como mar, las olas no tienen que defenderse, el mar no tiene que defenderse. Y si las olas dejan de defenderse, caerán en el mar. Esto es lo que se nos dice, ¿no? En el mar donde está nuestro poder de decisión. Entonces hoy avanzamos un poco más y se nos dice que precisamente por todas estas razones que acabamos de nombrar, que todo lo que oímos son los ecos de la voz de Dios, que el poder de decisión es nuestro, que nuestra indefensión yace nuestra seguridad. Precisamente por todo eso somos los ministros de Dios, estamos entre los ministros de Dios. Sin embargo, si no tienes conciencia de que todo lo que de que todo esto es verdad, las 3 lecciones que hemos hecho hasta ahora son verdad, tampoco puedes tomar conciencia ni tener conciencia de que estás entre los ministros de Dios. Entonces, pero da igual, ¿no? Porque como eso es así, es una realidad, lo único que se nos pide es que tomemos conciencia de algo que ya es así. No tienes que convertirte en un ministro de Dios. No tienes que ganarte un poder de decisión que es tuyo por derecho de nacimiento, ¿no? Podríamos decir. Es que ya lo eres, ya tienes ese poder, ya eres ministro de Dios, ya lo eres, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es reconocerlo, ¿no? No es lo mismo darse cuenta que tienes un tesoro escondido en casa que tener que ir a conseguir el tesoro, ¿no? Son 2 cosas completamente distintas. Entonces, ¿qué nos dice la lección hoy? La voz del Espíritu Santo es nuestra voz. Y como mensajeros de Dios, somos mensajeros de la voz del Espíritu Santo, que es la nuestra misma. Sin embargo, no necesitamos saber los motivos por los cuales el Espíritu Santo nos manda a hacer una cosa o la otra, o nos manda a decir una cosa o la otra. Lo único que se nos pide es reconocer que esa es la voz que debemos escuchar y confiar plenamente, pues nosotros como personas no tenemos el cuadro, la visión general entera, ¿no? Entonces, para mí la dificultad reside en reconocer a la voz. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿De quién estoy siendo ministro? Tú eres ministro de Dios sí o sí, pero te puedes imaginar que no lo eres. Que te puedes imaginar que estás escuchando voces que no son las de Dios. Entonces, ¿cómo diferenciamos? En realidad es muy simple. La única dificultad que tenemos es que pensamos que la voz que no es de Dios es la verdadera. Y por eso nos da la sensación que no podemos distinguir, ¿no? Si yo tengo que distinguir entre el blanco y el negro y me pienso que el blanco es negro, no voy a poder distinguir porque ya estoy creyéndome que el blanco es negro, entonces ya no tengo que distinguir. Esta es la dificultad, ¿no? Entonces, todas las voces que te dicen cosas que te hacen sufrir, todas las voces que te dicen cosas que te hacen sufrir, por muy evidentes y obvias que parezcan, que lo parecen, vienen del ego. No hay otra. Y normalmente estas voces están cargadas de razones. Oye, es que se me ve un poco... Estas voces están muy bien argumentadas y lo ves como te tienes que sentir mal, porque mira lo que está pasando, porque es obvio que te tienes que quedar en casa, es obvio que tienes que morirte de miedo, es obvio que te vas a arruinar, es obvio que
Bueno, y al revés, no es obvio que tienes que ser feliz y a lo mejor no lo eres, ¿no? Ostras, mira, el otro día me encontré con una vecina, me dijo, mira, pues mi hija se iba a casar, estaba todo pagado y al último momento el novio ha dicho que no se casa, ¿no? Entonces, bueno, esa voz que te dice no te cases, ¿de dónde viene, no? No, porque tienes que casarte por esto y lo demás allá. No tienes que casarte ahora por esto y lo demás allá. Y no, nos volvemos locos con el ego, ¿no? Nos volvemos completamente locos. No conozco a nadie, a lo mejor hay mucha gente, pero no conozco a nadie que haya cancelado una boda a último momento y que no se haya arrepentido. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Entonces nos tienen muy, muy engañados, ¿no? Nos tienen locos las voces estas, ¿no? Ahora cásatea, no te cases, ahora haz esto, ahora haz lo otro, mira lo que te va a pasar. Entonces, en ese estado, en esa vibración, no podemos desempeñar nuestro cometido como ministros de Dios. El sol quiere iluminarme hoy. Se nos pide que recibamos los mensajes del ser que somos en realidad. No de lo que pensamos ser. Y se nos pide que no hagamos preguntas y que los demos. ¿Cómo sabemos quién nos está hablando? Pues porque cuando Dios nos da un mensaje para dar, nos sentimos en paz. Y cuando nos lo da el otro, es un sufrimiento continuo. Lo siento, esto es así. Entonces, vamos a meditar en la frase: yo estoy entre los ministros de Dios y estoy agradecida de tener los medios a través de los cuales yo reconozco que soy libre. ¿Qué significa esta frase? Nosotros estamos entre los ministros de Dios y estamos agradecidos. Esto es evidente, pero lo que dice la frase es evidente, pero debemos repetirla para ver que es evidente. Y estamos agradecidos que tenemos los medios a través de los cuales reconocer que somos libres. Esto es como si alguien sale de la cárcel y le dicen: acabas de salir de la cárcel. Y estás muy agradecido de tener los medios a través de los cuales reconocer que has salido de la cárcel. Es así de obvio el libro, ¿verdad? Es muy curioso. Tenemos al Sam. Entonces, repetimos esta frase por la mañana y le damos muchas vueltas para tomar conciencia de que realmente somos libres y de que tenemos los medios para ser libres, porque tenemos el poder de decisión, porque en nuestra indefensión, en darse cuenta que no defenderse desde el punto de vista del ego puede derivar en encontrar nuestra verdadera fortaleza, que es la consciencia en Cristo. Y esa consciencia de Cristo se ocupa de todo, se ocupa de darnos los mensajes, de protegernos, pero para hacer esto tienes que haberla descubierto ya. Si te crees entre los ministros de Dios, pero no has descubierto la consciencia de Cristo en ti, que eso es lo que eres, no puedes ejercer como ministro de Dios de una manera consciente. Aunque ya lo seas, aún no sabes que lo eres. Y no puedes dejar de defenderte a nivel egoico si no sabes que hay un lugar en el que no hace falta que te defiendas, porque ese lugar es un lugar todopoderoso y en el que es absurdo del cual es absurdo defenderse porque es demasiado poderoso. Entonces, el libro en realidad
nos hace repetir estas frases es como ir haciendo el agujero para descubrir el tesoro, ¿no? Cada frase es una pala que clavas en el suelo, una pala entera de tierra y la tiras fuera, ¿no? Cada frase es ir avanzando hacia el camino del conocimiento de tu propio ser, ¿no? Que es en tu ser donde no hace falta que te defiendas. Es el ser el que te va a dar los mensajes de Dios, ¿no? Es en el ser en el que tienes ese poder de decidirte por el ser, ¿no? Por eso son tan importantes y tan maravillosos estos ejercicios, son maravillosos, ¿no? Cuando pasan a ser una ayuda para recordar quién eres, en lugar de ser un incordio, porque para el ego son un incordio, ¿no? Para el ego estos ejercicios son un incordio, porque nos llevan a descubrir algo que él no quiere que descubramos, ¿eh? Somos víctimas fáciles del ego siempre y cuando no sepamos quiénes somos. Si yo creo ciegamente en que soy una persona, ahí me pongo a tiro para el ego. Estoy a su mismo nivel. Pero si yo me doy cuenta de que en realidad lo que me identifica es el ser, entonces dejo de estar a tiro para el ego. El ego no se puede mover de donde está, abajo, pero nosotros sí podemos subir. Entonces, cuando más elevemos nuestra conciencia de la conciencia que somos, más difícil le será al ego convencernos de sus mentiras, que siempre nos harán sufrir, más tarde o más temprano. Bueno, amores, a repetir las lecciones por la mañana, por la tarde, las repetimos cada hora en la medida de lo posible. Si te olvidas, no importa. Si estás pendiente de otras cosas, no importa. A la que te acuerdes, repítela y dedícale unos minutos. Y no debemos hacer caso a las histerias del ego, porque muchas veces cuando empezamos a elevarnos, el niño egoico le da la rabieta y se empiezan a pasar cosas raras, ¿no? La gente hace comentarios desagradables o pasan cosas para que no te eleves tanto, ¿no? Préstale atención al ego, ¿no? Nada, hay que seguir por delante y estar por encima de todos los intentos del ego de llamar nuestra atención y dedicarle nuestros poderes, que son el poder de la atención y el poder de la creencia. Bueno, amores, vamos a confiar plenamente en nuestro ser, pues él nos guía y pase lo que pase, es una bendición.